Hola, estamos aquí nuevamente en una conversación de Pura Vida Study. Hoy día estamos con Valeria de Valiant Migration, en pos de seguir en estas conversaciones que nos entreguen información valiosa y resuelvan las dudas que todos tenemos, tanto estando dentro o fuera de Australia. Muchas gracias a quienes nos mandaron preguntas por las redes sociales, esperamos poder resolverlas todas. Y nada, vamos a empezar. ¿Cómo estás? Muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy día. Hola Florencia, muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Es un placer estar aquí y gracias a Pura Vida por abrir estos espacios precisamente que son esenciales para que los estudiantes puedan tomar decisiones informadas acerca de su futuro. Así es. Bueno, partir un poco con que te presentes, nos cuentes de dónde eres, hace cuánto estás en Australia y cómo llegaste a esto de trabajar y dedicarte al área de migración. Claro. Bueno, soy agente migratorio registrado y soy directora de Valiant Migration Consultancy, pero yo nací en México y crecí también ahí. Viví un par de años en Canadá y después vine aquí hace ya casi una década. Yo hice mi posgrado en leyes migratorias en la Universidad Nacional y después abrí Valiant en 2017. Entonces, el objetivo precisamente, porque yo antes trabajé en marketing para escuelas y antes en agencias de estudiantes, es precisamente poder proveer información y estrategia y dirección a los planes migratorios de los estudiantes y de nuestros clientes en general. Es muy importante tomar decisiones con mucho tiempo de anticipación para que podamos direccionar el camino hacia el destino correcto. Exacto. Bueno, hoy día nos vamos a centrar especialmente en la Graduate Skill Visa 485. Y nos gustaría partir que nos contaras un poco cómo funciona esta visa y quiénes pueden acceder a ella. Okay, la 485 es una visa que tiene dos vertientes que funcionan de manera muy diferente. Entonces, un camino es el Graduate Work Stream, que es para las personas que tienen una calificación o que tienen estudios que les permiten ser reconocidos en una ocupación dentro de la lista de lo que más requiere Australia, que es la lista de migración calificada en mediano y largo plazo. Si tú tienes una ocupación que equivale a esta lista y puedes obtener el reconocimiento de la organización que regula la ocupación aquí en Australia, y si estudias por lo menos 2 años de cursos vocacionales enteramente relacionados con esta ocupación, entonces puedes accesar a el Graduate Work Stream, que te da un permiso de trabajo de 18 meses. Entonces, este es un lado de las visas de graduado. El otro, el Post-Study Work Stream, es para las personas que estudian cualquier degree, que es un grado universitario, ya sea un bachelor o una maestría de investigación o un doctorado. Y el tiempo que te van a dar de graduate visa depende completamente de dónde estudies y del tipo de grado universitario que estudies. Entonces, para un bachelor's degree y una maestría son 2 años de visa de graduado. Para una maestría de investigación son 3 y para un doctorado son 4. Pero si estudias en Australia regional, o sea, no Sydney, no Melbourne y no Brisbane, te pueden dar 1 o 2 años adicionales de visa de graduado. No es automático, entonces primero obtienes el tiempo estándar de la visa de graduado, pero si te mantienes en Australia regional, entonces puedes aplicar de nuevo para que te puedan dar el tiempo extra. Ahora, si vas a tener 3 años o 4 años, o sea, 1 o 2 años extra, depende de en qué zona regional te encuentres, porque hay dos zonas regionales. Una, que son las ciudades y los major regional centers, que son las ciudades regionales o las poblaciones que tienen más gente, y el resto es la zona rural de Australia, que son los lugares más chiquitos. Entonces, la zona que te da 1 año más de visa de graduado incluye Wollongong, por ejemplo, Newcastle, Hobart, Adelaide, Perth, Gold Coast, Sunshine Coast, y las ciudades más chiquitas son precisamente las que te dan los 2 años extra. Perfecto. O sea, por un lado tenemos estos cursos universitarios y por otro lado estos cursos BED, como se llaman, y también cursos de trade, que es algo de lo que estamos hablando mucho últimamente porque genera también mucho interés en la gente. Dentro de estos cursos de trade, ¿cuáles son los cursos que sirven? Por ejemplo, carpintería, mecánica, cocina. ¿Qué otros cursos podríamos nombrar para que la gente tenga en cuenta que le podrían servir para una postgraduate skill visa? Hay
Dos perfiles muy diferentes, de hecho, para poder aplicar a una visa por el Graduate Workstream, que utiliza los cursos vocacionales, que incluyen los trades. Uno son las personas que ya tienen una ocupación con los estudios que tienen de antes de venir a Australia. Okay. Esto funciona, por ejemplo, para los ingenieros o para las personas en IT, para los contadores, personas que están dentro precisamente de esta lista de mediano y largo plazo. Si la autoridad reguladora de mi ocupación me permite poder accesar a esta homologación, que me reconozcan con mis estudios y mi experiencia profesional como equivalente a lo que necesita Australia, entonces yo puedo estudiar 2 años de cursos relativamente genéricos. Tengo que justificar que son relacionados con mi ocupación. Por ejemplo, si yo soy ingeniera industrial y estudio un diplomado y un diplomado avanzado en gerencia de proyectos, en project management, yo puedo justificar que como ingeniera yo tengo que hacer gerencia de proyectos. Entonces, si obtengo mi Skills Assessment con Ingenieros Australia y presento estos 2 años de estudios, puedo accesar a una visa de graduado. Sin embargo, si yo tengo una ocupación que no está dentro de esta lista o no tengo una ocupación en ningún tipo de lista que requiera el país, entonces tengo que empezar desde cero. Claro. Y para poder obtener una certificación, un Skills Assessment de la autoridad reguladora, necesito cumplir con el nivel de estudios que me pide. Si solamente voy a estudiar cursos vocacionales, necesito una ocupación que no me exija un degree, que no me exija estudiar en la universidad. Y estos son precisamente los trades. Entonces, en cuanto a los trades, todo lo que tenga que ver con construcción y la mayoría de las cosas también que tienen que ver con servicios de mecánica, de aire acondicionado, de mantenimiento, son precisamente parte de los trades. Muchas personas, por ejemplo, estudian mecánica para poder dar servicio a automóviles o carpintería, o estudian electricidad, por ejemplo. Hay muchas derivaciones de electricidad que pueden llevar a diferentes ocupaciones, o fabrication trade, por ejemplo. Están otras ocupaciones que no tienen tanta relación con las demás, como glazing, que son las personas que trabajan con vidrio, con cristal. Claro. Joinery, por ejemplo, que es una derivación de carpintería. Hay unas que no tienen tanta relación con esta industria, por ejemplo, horse trainer, chef, que también está en la industria de hospitality, y child care. Entonces, si alguien estudia un diplomado de 2 años en child care o un certificado 3 más un diplomado y esto tiene una duración de 2 años, entonces es posible aplicar a una visa de graduado. Ahora, creo que lo importante aquí es resaltar que obtener una visa de graduado no significa poder aplicar a residencia permanente. Y tener una ocupación que está dentro de la lista de lo que requiere Australia tampoco significa que uno pueda aplicar, así como tener un sponsor tampoco significa que no tenga camino a residencia permanente. Es muy importante que se haga el plan de adelante hacia atrás. O sea, no resolver cómo me puedo quedar un poco más de tiempo, sino hacia dónde quiero llegar, que muchas veces es residencia permanente, y cómo es que puedo construir un perfil que me puede llevar hacia allá. Entonces, una visa de graduado no automáticamente me permite aplicar a una skill visa. Ese punto es muy relevante porque yo creo que a muchos nos pasa que estamos en ese momento en el que estamos pensando en cómo construir un camino para ojalá obtener una visa más permanente en Australia, y mucho se habla de que, claro, el sponsor o este tipo de visa postgraduate te ayuda mucho en este camino. ¿En qué sentido realmente ayuda y en qué sentido no nos ayuda tanto como tal vez pensamos? Para poder llegar a obtener residencia permanente por medio de una ocupación, necesitamos pasar por uno de dos caminos del programa de migración calificada. Pasamos por medio de puntos o pasamos por medio de empleo. Y esas son las únicas dos formas de llegar. Por medio de puntos, tú tienes que competir contra los miles de personas que quieren obtener una invitación, porque no podemos juntar los papeles y aplicar a una skill visa. Necesitamos recibir la invitación por parte del Departamento de Migración y muchas veces dependemos del estado. Entonces, el gobierno estatal de cada estado tiene una lista de lo que requiere para poder impulsar su economía y para poder suplir la necesidad de trabajadores calificados. Y necesito cumplir 3 diferentes filtros de evaluación.
Filtro número 1 es el filtro de la autoridad que regula mi ocupación en Australia. Si la organización que regula mi ocupación es, por ejemplo, la Australian Computer Society, porque yo estudié ingeniería en sistemas, y la Australian Computer Society me exige 2 años de experiencia profesional después de graduarme, y yo no tengo esa experiencia profesional, a pesar de que haya estudiado eso, no puedo pasar por este primer filtro. Hay otras organizaciones que no exigen experiencia profesional, por ejemplo, como Ingenieros Australia. Entonces, tengo que confirmar primero eso. Ahora, si no tengo la experiencia que requiero o si me falta inglés, por ejemplo, porque algunas organizaciones también exigen nivel de inglés, los estudios y eventualmente la visa de graduado me pueden permitir generar la experiencia profesional que me hace falta o permitirme tener suficiente tiempo como para poder mejorar mi nivel de inglés. Entonces, ahí me puede ayudar. El segundo filtro con el que tenemos que lidiar es con el filtro del Departamento de Migración, quien mide mi perfil por medio de puntos para decidir si es que puedo participar como candidata a las visas de skills. Entonces, parte de las categorías que me dan puntos, existe la categoría de estudios en Australia. Entonces, la categoría de estudios en Australia me puede dar 5 puntos si yo estudio 2 años o de cursos vocacionales o de educación superior. Ahí no hay diferencia, de hecho, para esa categoría. Hay otra categoría de estudios en Australia regional. Entonces, si yo estudio en Sydney, Melbourne o Brisbane, solamente obtengo los 5 puntos de la categoría de estudios, pero se me van los 5 puntos de estudiar en Australia regional. Entonces, esto me ayuda, pero además hay otra categoría de experiencia profesional en Australia. Entonces, si yo tengo una visa de graduado, tengo más posibilidades de encontrar un trabajo, porque hay 3 barreras de entrada para poder empezar a trabajar de manera calificada en el país. Número 1 es el inglés. Entonces, sin eso, obviamente, no puedo tener buenas entrevistas de trabajo y entonces pierdo las oportunidades. Lo segundo es la visa. Entonces, si tengo una visa que solamente me permite trabajar medio tiempo, como la visa de estudiante, es mucho más complicado empezar a trabajar profesionalmente. Y lo tercero es la experiencia local. Pero la experiencia local se puede resolver de una manera más probable si ya tengo un excelente nivel de inglés y si llego a la entrevista de trabajo diciendo que puedo trabajar tiempo completo. Entonces, para eso me sirve la visa de graduado, para darme la libertad de hacer esto. El tercer filtro por el que tenemos que pasar muchas veces es el del Estado, que para ciertas visas de skills es quien decide si me van a invitar o no. Entonces, los estados usualmente dan prioridad a las personas que tengan un excelente nivel de inglés, que ya estén trabajando tiempo completo en la ocupación en el estado o que se hayan graduado del estado. Entonces, un plan estratégico, un plan integral, incluye precisamente contemplar qué es lo que tengo que hacer para cumplir los requisitos de los 3 filtros. Pero siempre esa es la ventaja más grande de la visa de graduado, la libertad que tengo de poder generar experiencia profesional y el tiempo para poder esperar mi invitación o para cumplir un perfil que me ayude a poder pasar a una visa por empleo. Muchas personas, por ejemplo, no saben que para poder obtener una visa de sponsorship necesito tener por lo menos 2 años de experiencia calificada a tiempo completo en mi ocupación. Entonces, si tengo una visa de graduado, es mucho más probable que pueda conseguir esto y después pueda pasar a una visa de trabajo. Ahora, la visa de trabajo me da entre 4 años y 2 años para poder quedarme trabajando con una empresa, pero no siempre lleva a residencia permanente. Entonces, si yo estoy en la lista de mediano y largo plazo, cualquier sponsorship en cualquier lugar de Australia me permite llegar a residencia permanente si yo me quedo con la misma empresa en la misma posición durante toda mi visa de sponsorship y en el 4.º año me nomina mi empresa. Si tengo una ocupación que está en corto plazo, entonces tengo eventualmente que moverme a Australia regional. Entonces, si es que quiero tratar de también jugar las piezas de manera estratégica en mi plan, si ya estoy en Australia regional, estoy generando más puntos y aprovecho mi visa de graduado para poder hacer mi experiencia que después me permite también hacer camino por ahí, incluso si estoy en una lista que no es la de mediano y largo plazo. Perfecto. Creo que queda bastante claro entonces por qué se dice que estas visas son buenas. Es porque en el fondo nos ayudan a construir los puntos y el camino a una residencia permanente, pero no significa que automáticamente nos va a dar esta residencia permanente. Correcto. Con respecto a la 485 en particular, ¿cuánto tiempo después de que se termina el curso en cuestión hay que aplicar? Y también saber si es que se puede sumar a un partner a esta visa.
Sí, son 6 meses desde la fecha en donde el proveedor, la escuela o la universidad confirma que cumpliste todo para poder graduarte. Muchas personas, de hecho, se confunden con la fecha de graduación, pero en realidad para el Departamento de Migración esta fecha es completamente irrelevante. Es la fecha que te mandan en el correo o en la carta que dice, ya has cumplido todo lo que tenías que hacer para poderte graduar, ya no tienes que hacer nada más. Eso usualmente viene en una carta que se llama Letter of Completion, en donde te confirman que ya puedes ser candidato a graduación. Perfecto. Ahora, en cuanto a dependientes económicos, tú puedes incluir a tu pareja o a tus hijos que son menores de edad, siempre y cuando se reporten al momento de la aplicación. Si yo aplico a la visa y yo estoy esperando a que me respondan, todavía no se ha resuelto mi visa y yo empiezo a tener una pareja de facto o me caso con alguien, entonces yo tengo que esperar a que mi visa se apruebe para poder integrarlo a mi visa como dependiente económico. Perfecto. Entonces, después de que uno ya tiene esta carta que certifica que tienes lo necesario, que terminaste el curso, ¿cómo es el proceso de aplicación? ¿Qué es esto del Skill Assessment o el Trade Recognition? ¿Cómo funciona? ¿Qué es? ¿Cómo es el paso a paso un poco de esta visa? De hecho, antes de elegir los estudios, lo primero es confirmar que durante los estudios o al momento de terminar los estudios voy a poder obtener el Skills Assessment. El Skills Assessment es la evaluación de mis estudios y mi experiencia profesional por parte de la organización que regula mi ocupación en Australia. Si estamos hablando de personas que ya vienen con un perfil suficiente como para poder obtener un Skills Assessment en una ocupación, entonces tenemos que verificar muy bien si piden inglés, si piden años de experiencia, etcétera. Si vamos a empezar desde cero con un trade, entonces usualmente la autoridad reguladora es Trades Recognition Australia. Trades Recognition Australia regula casi todas las cosas que tienen que ver con construcción y con electricidad, carpintería, a los chefs también. Y ellos tienen un programa que se llama programa de Job Ready o Job Ready Program. Y este es un programa de 4 etapas para poder obtener este Skills Assessment que me sirve para poder aplicar a Skill Visas. El primer paso del programa o la primera etapa es el Provisional Skills Assessment o la evaluación provisional. El Provisional Skills Assessment es el proceso por el cual yo presento mis 2 años de estudios y también presento que hice por lo menos 360 horas de prácticas profesionales. Eso prácticamente cualquier certificado o diplomado en un oficio te lo da. Entonces, mando mis documentos y ellos me reconocen como un profesional en potencia, como una persona que no tiene experiencia, pero que ya estudió. Okay. Este papel me sirve para poder aplicar a mi visa de graduado, pero no me sirve para propósitos migratorios. Ahora, si la autoridad ya reconoce que tengo no solamente los estudios, sino también la experiencia, entonces ningún problema, yo puedo utilizar el mismo papel también para propósitos de skill visas. Pero si eso pasa con los trades, que sirve solamente el papel de la primera etapa para poder aplicar a la visa de graduado y durante la visa de graduado yo tengo que completar con la etapa 2, que se llama Job Ready Employment, la etapa 3, que es una evaluación práctica, y la etapa 4, que es la evaluación final. Al final tengo que juntar alrededor de 1 año de experiencia profesional ya calificada, ya pagada, para que me puedan reconocer ahora sí como profesional completo en mi ocupación y ya pueda utilizar esta evaluación para propósitos migratorios. Perfecto. Entonces, ¿cómo es el proceso de postulación de la 485? Cuando tú terminas un curso, la visa de estudiante te permite trabajar tiempo completo durante tu tiempo de vacaciones cuando está terminando tu visa. Entonces, en realidad, el mejor momento para aplicar es unos días antes de que se termina la visa, para no estar desperdiciando tiempo. Claro. Nosotros tenemos que proveer police checks. Entonces, el police check es la carta de no antecedentes penales de Australia, más el Skills Assessment por lo menos aplicado. No es necesario que ya hayas recibido el resultado, pero por lo menos tienes que aplicar y obviamente el resultado tiene que llegar como positivo en algún momento. Después tienes que presentar un examen de inglés. Y aquí con los trades no hay recomendación más importante que tratar de resolver el nivel de inglés antes de entrar a cursos vocacionales. Desafortunadamente, un perfil de cliente que es muy frecuente son las personas que llegan conmigo cuando estaban a punto de aplicar a su visa de graduado por sí solos,
no llegaron al nivel de inglés y tenemos que resolver este problema. Y es bastante complicado porque es muy costoso tratar de aplicar otra visa temporal para poder mantener el derecho para poder aplicar a visa de graduado. Entonces, es mejor tratar de obtener el nivel de inglés que se necesita, que es 5 por componente en IELTS, 6 promedio o el equivalente en otro examen oficial. Antes de entrar a cursos vocacionales, porque en cursos vocacionales usualmente el nivel de inglés se estanca completamente. Entonces, es mejor obtenerlo desde antes. Esos son los requerimientos principales. Si yo quiero aplicar a visa de graduado y no tengo todavía el nivel de inglés o no he presentado el examen por alguna razón, es imposible obtener una aprobación. Okay. Si no he aplicado a mi Skills Assessment también, y si no he aplicado a mi Police Check de Australia también. Hay otros requerimientos como tener seguro médico, por ejemplo, y obviamente evidenciar que ya completé todo lo que tenía que hacer para terminar mis cursos. Si estoy aplicando con dependientes económicos, tengo que evidenciar mi relación y los diferentes aspectos de mi relación. Pero en realidad el examen de inglés, la Letter of Completion, confirmación de que ya terminé, mi Skills Assessment y el Police Check son los absolutamente esenciales para aplicar. Perfecto. O sea, igual tenemos esos 6 meses en el fondo para juntar estos papeles y documentos necesarios para aplicar a la Siempre visa. cuando tengas una visa, porque usualmente la visa de estudiante solamente dura 1 o 2, hasta 3 meses después Claro, de terminar. 2 o 3 si es que los de vacaciones que te da el gobierno, claro. Claro, entonces usualmente lo que hacemos, por ejemplo, cuando alguien no alcanza el nivel de inglés necesario, es tratar de estirar la visa tanto como se pueda. Si no llegamos al nivel que necesitamos, tenemos que aplicar otro tipo de visa, como una visa de turista, por ejemplo, o algo así. Y después sabemos que durante el tiempo de procesamiento de esta otra visa, cualquiera que sea, podemos todavía aplicar. Cuando llega los 6 meses después de que terminó el curso, se fue ya la oportunidad. Claro. ¿Qué valor tiene esta visa? Son $1,680 en este momento, pero también se tienen que tomar en cuenta traducciones de documentos y también se tienen que tomar en cuenta exámenes médicos. No siempre lo solicitan, pero si te solicitaron exámenes médicos al momento de aplicar a tu visa de estudiante, es extremadamente probable que te los vayan a solicitar para la visa de graduado. Entonces, sí tenemos que considerar un poco más con eso. Ahora, el seguro médico que se necesita para poder aplicar es un seguro médico diferente al de la visa de estudiante. Porque para la visa de estudiante tú tienes que pagar el total del tiempo que te vas a quedar, pero como no sabemos cuándo se va a decidir la visa y de ahí empiezan a contar los 18 meses, entonces el seguro que se llama Overseas Visitor Health Cover te pide solamente pagar de manera mensual y eso es muchísimo más fácil. Perfecto. En comparación con otras visas, ¿cuál es tu opinión respecto a esta? ¿Crees que es una buena visa, da libertades de poder trabajar 40 horas sin problema? ¿Cuál es tu opinión? Como para la gente que está viendo esto, ¿es una buena idea invertir porque en general son cursos un poco más caros o porque son más largos, entonces hay que invertir tiempo también en estudiar? Pero ¿qué opinas tú con respecto a quienes están indecisos, si es que es una buena opción irse por este camino? La visa de graduado usualmente es una parte esencial de un plan estratégico migratorio, si es que no se cuenta ya con muchos años de experiencia o si es difícil poder conseguir trabajo calificado aquí en Australia. Entonces, es muy importante, de hecho, para las personas que están tratando de quedarse en Australia con visa permanente. Ahora, si es que estoy tratando de decidir entre visas de graduado, o sea, por ejemplo, puedo estar decidiendo utilizar mi ingeniería que ya tengo de estudios en México, por ejemplo, o empezar otra vez un certificado en cookery para convertirme en chef. Entonces, es muy importante dar prioridad a el post-study workstream. O sea, si tengo la posibilidad de hacer un posgrado en mi ocupación, o un posgrado, por ejemplo, que pudiera relacionar de alguna manera, incluso un posgrado genérico, un MBA o Project Management, algo similar, pero a nivel de máster o de doctorate, eso es muchísimo mejor para un propósito migratorio, porque me da muchísimo más tiempo para poder organizar las cosas y también mejora mi nivel de inglés por el solo hecho de estar teniendo este nivel de estudios. Si es que es imposible para mí hacer educación superior, entonces ya es cuando tengo que considerar cursos vocacionales y de todos modos son una buena estrategia.
Perfecto. ¿Tienes algunos casos como reales que nos puedas contar de algún estudiante que hace poco los haya tocado aplicar a esta visa? ¿Alguien que estudió un máster o el que estudió algún curso de management? No sé si tienes alguna historia para que la gente se identifique. Claro, por ejemplo, tengo el caso de una chica que recientemente aplicó ya residencia permanente, que precisamente estudió cursos vocacionales que eran ya relacionados con su ocupación. La ocupación era Management Consultant, ella había estudiado Administración y Finanzas fuera de Australia. Pudo hacer experiencia profesional antes de venir aquí, entonces pudo hacer un certificado 4 y un diplomado en Business y Management, que son relativamente no tan costosos. Y durante estos 18 meses de visa de graduado pudo conseguir suficiente puntaje como para poder mandar una expresión de interés para una visa por puntos, y también tuvo una oferta para 186, que es residencia permanente por empleo. Entonces, de hecho, tuvo donde escoger entre dos visas que son extremadamente buenas. Ahora, tengo otro caso, por ejemplo, que es muy repetido con las personas que piensan que el camino empezando desde cero con una ocupación va a ser relativamente corto. Entonces, tenemos que aclarar, por ejemplo, para las personas que estudian childcare. Childcare es una ocupación, de hecho, que se divide en tres en la lista de migración calificada. Si yo estudio childcare, soy un childcare center manager en potencia, pero todavía no soy manager porque acabo de empezar mi carrera profesional, entonces solamente soy worker. La ocupación que está dentro de la lista de mediano y largo plazo es manager. Y cuando a mí me dan el papel para poder aplicar a mi visa de graduado, me dicen, bueno, tú puedes utilizar este papel para poder tener tu visa de graduado, pero necesitas 3 años de experiencia a tiempo completo como directora de un centro de niños para poder obtener la ocupación. Ahora sí. Si yo no me convierto en manager, que es físicamente imposible hacerlo en 18 meses, entonces tengo que continuar con estudios de educación superior para convertirme en teacher, que es la otra ocupación que está en la lista de mediano y largo plazo, o me quedo como worker, que es usualmente lo que pasa. Entonces tengo 18 meses como worker y no tengo opciones por puntos, no puedo conseguir sponsorship tampoco en cualquier lugar de Australia, y tengo que irme a un lugar en donde haya un programa que se llama DAMA. Los programas DAMA son programas de los lugares muy chiquitos de Australia en donde necesitamos mucha gente, en donde es posible obtener una visa de sponsorship con ocupaciones que no están dentro de la lista de migración calificada. Entonces, eso pasa con los housekeeper supervisors, por ejemplo, en la zona de Cairns, o pasa con childcare en el territorio del norte o en la zona norte de New South Wales, en algunos lugares de Western Australia, etcétera. Entonces, es muy importante tener muy claro qué se necesita. El otro caso muy frecuente es para las personas que estudian cookery y trabajan en franquicias en donde no pueden convertirse en chefs. Chef es la ocupación que está en mediano y largo plazo, pero si yo trabajo solamente en preparación de alimentos durante mi visa de graduado, no puedo convertirme en chef. Yo soy cook, soy cocinera. Claro. Y eso tiene opciones migratorias que son mucho más reducidas. Entonces, es muy importante informarse precisamente. El camino es posible, obtener residencia permanente por medio de estas ocupaciones, pero usualmente por el camino de empleo tardamos alrededor de 8 años. ¿Cuál crees entonces que sería un buen canal de comunicación y de información para la gente que está pensando en este camino? ¿Cuáles son las páginas, o que cada uno busque directamente según su profesión, o que directamente los contacten a ustedes? ¿Cómo crees que es un buen camino para informarse antes de tomar esta decisión? Porque mucho se habla de sí o sí anda regional, o no vayas a regional, quédate acá, pero tal como tú dices, es muy caso a caso, no hay una regla, no es que a todos nos sirva ir a una regional. Entonces, correcto, ¿cuáles son los mejores canales de comunicación para evitar tomar malas decisiones? Es importante informarse de una manera integral y siempre tratar de buscar las fuentes directas de la información. Es muy frecuente, por ejemplo, guiarse por lo que dicen redes sociales, o por lo que me contó mi amigo, o por lo que hizo una persona que obtuvo residencia permanente hace 5 años, y las cosas todo el tiempo están cambiando. Entonces, terminamos con mucha desinformación. No es falta de información,
sino información que está mezclada entre leyendas urbanas y lo que ya no es vigente. Entonces, es muy importante dirigirse siempre a los websites oficiales, y si es que no podemos entender muy bien exactamente qué es lo que nos están diciendo, entonces sí es importante poder consultar con un agente migratorio para poder digerir toda esta información y establecer el plan con base en esta información. Los websites que son importantes, primero es el website del Departamento de Migración, en donde está la lista de migración calificada, donde identifico si es que tengo una ocupación ya que pudiera ser necesitada en Australia. Y después necesito ir con la autoridad reguladora de mi ocupación. Entonces es importante identificar. Y de hecho no cuesta tanto trabajo y es muy poquito, un par de minutos que nos cuesta. Voy a compartir pantalla un momento, si me permite, simplemente para enseñar qué es lo que pueden hacer para poder hacer una evaluación preliminar de esto. Si yo voy a la lista de migración calificada, que es la Skilled Occupation List, esto es el website de migración, y esto lo pueden googlear simplemente buscando Skilled Occupation List, llegan a esta lista. Aquí están 674 ocupaciones, que son las que dice el Departamento de Migración que necesitan aquí, pero no todas son iguales, hay 3 listas, por eso se llama lista combinada. Está la lista de corto plazo, short term, que tiene acceso a algunas visas por puntos, pero que depende de lo que necesite cada estado. Y por medio de empleo, solamente se llega a residencia permanente con sponsorship en regiones, no en Sydney, ni en Melbourne, ni en Brisbane. También está la lista regional, que usualmente no tiene opciones por puntos y solamente tiene sponsorship en regiones. Y está la lista, vamos a ver, a la lista de mediano y largo plazo, que era precisamente la que hablábamos, que tiene acceso a las visas de graduado. Mediano y largo plazo es MLTSSL, Medium and Long Term Strategic Skill List. Entonces, si quiero saber qué puedo o no puedo aplicar una visa de graduado o cuáles son mis opciones migratorias, lo primero es precisamente tratar de encontrar mi ocupación aquí. Si yo soy accountant, por ejemplo, entonces ya vi que tengo Medium and Long Term List, y que tengo opciones por puntos, tengo opciones por empleo, puedo aplicar a visa de graduado si ya soy accountant desde fuera, y puedo estudiar un diplomado y un diplomado avanzado en accounting. Pero si estudio desde cero, la autoridad reguladora me exige un bachelor's degree y ya no puedo. Entonces también tengo que revisar lo que necesita la autoridad reguladora, que es precisamente la última columna. Aquí esto es importante porque yo puedo dar clic y esto me lleva directamente a la página de la autoridad reguladora de mi ocupación. Y aquí me puedo informar acerca de cuáles son los requisitos para poder obtener el Skills Assessment, que es esencial para la visa de graduado y también para saber si puedo ser elegible para otro tipo de visas. Entonces, es mucha información y siempre se tiene que tratar de obtener esta información con mucho tiempo, porque si necesitamos ayuda o guía de un agente migratorio, es mejor hacerlo antes de tomar decisiones de estudio. Eso mismo también te iba a preguntar con respecto al tiempo. ¿Cuánto antes de que se me vaya a vencer mi visa yo ya debería preocuparme y empezar a buscar la información y a preparar mi siguiente visa? Porque a veces pasa que te pilla muy encima y es como, ay no, me queda un mes de visa y no sé qué quiero. ¿Cómo nos podemos preocupar con antelación y cuánto tiempo antes es bueno empezar a trabajar en la visa que viene? Tan pronto como sea posible. O sea, si se puede antes de llegar a Australia, genial. Si ya estás dentro de Australia, entonces tan pronto como puedas, precisamente para que no se desperdicien recursos, ni tiempo, ni dinero, ni esfuerzo en cosas que no nos sirven para poder construir el futuro migratorio. Perfecto. Bueno, muchas gracias. No sé si tú quieres agregar algo más, dejar algún último mensaje. Creo que está todo bastante claro. El video obviamente está disponible para que si alguien tiene más dudas nos escriba. Vamos a dejar la información tuya y de la agencia. Así que estaremos atentos a si alguien necesita de tus servicios o más información. Un placer, claro que sí. De hecho, yo creo que lo más importante es siempre tomar decisiones informadas, no tratar de suponer cosas o de tomar consejo de personas no calificadas, sino en verdad poner como todos los elementos sobre la mesa para poder tener un plan estratégico a largo plazo. No resolver lo que va a pasar después de esta visa que está a punto de vencer, sino dibujar hacia dónde quiero llegar y después ver los pasos que me van a llegar hasta allá. Así es. Bueno, muchas gracias por la conversación y por toda la ayuda,
que nos entregaste. Un placer, Florencia, un placer. Igualmente.